queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a la Universidad Privada Telesub, que gracias a ella y al sistema que tenemos podemos acceder a ustedes y pueden ustedes también a formar parte de esta gran familia. Estamos estudiando el derecho romano y queremos darle la bienvenida a la unidad número 3. En esta unidad vamos a estudiar un aspecto del derecho romano sumamente interesante y que también ha marcado las pautas para la creación de toda la normatividad actual en nuestro derecho como nosotros lo conocemos. El derecho romano, como ya explicamos, ha tenido una gran influencia en la normatividad de este lado del mundo, del derecho occidental. No solamente por los sistemas procedimentales y procesales o por los escalafones de política y gobierno, sino también por aquellos derechos que se relacionan con toda la sociedad. Uno de ellos, por ejemplo, como lo vimos en las unidades anteriores, es el derecho de familia y también el derecho de las personas. Fueron los romanos quienes por primera vez concibieron la idea de una persona con ciertas virtudes, talentos y a quienes se tenía que respetar algunos derechos fundamentales. Basta por la excepción de la esclavitud, los romanos tuvieran bien en claro lo que significa la persona. Y a pesar de la existencia de las clases sociales, ellos pudieron desarrollar leyes y normas que iban a ayudar no solamente a aquellos que tenían la ciudadanía romana, sino también a aquellos que no lo tenían. Entonces el derecho romano es muy amplio. En la segunda unidad pudimos también estudiar no solamente acerca ya de las personas, sino pudimos entrar a otros temas muy interesantes. Para esta unidad 3 vamos a estudiar los derechos reales. Los derechos reales forman parte de toda normatividad en el mundo. Los derechos reales se relacionan con esa facultad que tiene la persona para hacer una utilidad de las cosas. Desde épocas muy antiguas, el hombre ha recurrido a las cosas y a los objetos para poder hacer de ellos un medio de satisfacción de sus necesidades. ¿Cómo puede el hombre hacer uso de estos bienes, de estas cosas existentes en el mundo físico y a través de ellos satisfacer sus necesidades sin que pueda de alguna manera oponer eso a terceros? ¿Cómo podía yo, por ejemplo, hacer uso de una tierra, sembrar en ella y luego venga otro a quitarme el fruto que yo esperaba y ansiaba de esa siembrío? Obviamente, las culturas que desarrollaron cierta normatividad y cierta legislación consuetudinaria o escrita han también visto el tema de los derechos reales. Es así pues entonces que los romanos también, en el desarrollo de su nación y de su estado, en el desarrollo legislativo de su país, también desarrolló los derechos reales. Los derechos reales son muy amplios, así que hemos preparado unos 4 temas para poder desarrollarlos en ellos de manera pedagógica y didáctica para que tú lo puedas comprender. Cuando empecemos a estudiar, te darás cuenta que los romanos en sí mismos ya tenían un ordenamiento y ya tenían formas y clasificaciones de estos derechos reales. Es interesante saber esto porque muchas de esas clasificaciones se van a parecer a aquellas que hoy en día nosotros estudiamos en las universidades. Vamos entonces a empezar con esta unidad número 3 y con la primera diapositiva del tema con la presentación Las cosas. Allí tenemos, unidad 3, los derechos reales. Y el tema primero de esta oportunidad es las cosas. Bueno, los romanos distinguían dos campos, como explicamos, el derecho público y el derecho privado. Dentro entonces de uno de estos campos se extinguían los derechos reales, que eran considerados como derechos privados. Podemos encontrar, por ejemplo, dentro de los derechos reales, una clasificación de 3 dimensiones. La primera dimensión era aquel derecho real que se relacionaba con los derechos civiles, es decir, con los ciudadanos en general, con aquellos que tenían la ciudadanía, con aquellos que habían sido emancipados y ahora ya formaban parte de ese sistema de ciudadanía romana que ellos crearon. El otro grupo de los derechos reales es aquel que se relaciona con el derecho pretoriano. Es un derecho relacionado directamente con aquellos que tenían ese rango y ese lugar en la sociedad. Y tenemos finalmente el tercer grupo, que eran los derechos reales relacionados con la legislación imperial. Es decir, se reconocía una facultad de aprovecharse de los bienes, no solamente al ciudadano romano, sino también a la clase privilegiada que se encontraba dentro de esa ciudadanía. Y finalmente se le reconocía al propio emperador, llámese Estado, ¿no? Estado emperador, todo congraciado en una misma persona, la posibilidad también y la facultad y el poder de poder disfrutar de las cosas a ese nivel, al nivel de rango imperial. Entonces, hecha esta primera clasificación y entendiendo que existían 3 campos diferentes de derechos reales,
Vamos a ver una diapositiva que nos ayudará a comprender mejor estas tres dimensiones. Como ustedes podrán ver en la diapositiva, los derechos reales reconocidos por el derecho civil eran tres principalmente. El primero de ellos ha marcado gran pauta y ha influenciado mucho en los pensamientos del mundo occidental. Nos referimos a la propiedad. Los romanos llamaban a la propiedad dominio que es iure quiritium, es decir, aquel dominio que extrajurídicamente uno podía ejercer sobre un bien. La propiedad se podía ejercer sobre bienes, objetos físicos reales, e incluso algunos juristas romanos ya hablaban de la idea de una propiedad de cosas que no existían en la realidad. Ya lo vamos a ver más adelante. El otro grupo de los derechos reales reconocidos por el derecho civil romano era la institución llamado la servidumbre. La servidumbre, por el cual un terreno, ¿no?, tenía que ser siervo de otro. Nosotros vamos a dar un ejemplo muy concreto. Podía ocurrir, por ejemplo, que el terreno de un romano se encontraba al fondo de una hondonada. Para llegar a ese terreno teníamos necesariamente que pasar por el terreno ocupado por otro romano. El terreno primero tendría que ser el terreno superior, y el terreno que impedía el acceso era el terreno servidumbre. Tenía que dejarse un espacio para que el romano llegara al terreno que está en la parte final del valle, y para eso tenía el derecho de poder pasar por encima del terreno que el romano de la parte exterior ocupaba. La servidumbre personal era entonces conocido como, la servidumbre real era esta clase de derecho. Finalmente tenemos las servidumbres personales, más llamadas como usufructos de uso y habitación. El usufructo, que era el derecho de disfrutar de los frutos que uno sembraba; el uso de habitación era el derecho que nosotros teníamos para usar nuestra vivienda o la vivienda que nosotros arrendáramos en la época romana. La propiedad, entonces, las servidumbres reales o prediales y las servidumbres de usufructo, uso y habitación eran los tres grandes derechos reales reconocidos por el derecho civil. Muchas de las controversias y los litigios que los romanos tenían se desarrollaban justamente con el ejercicio de estas tres formas de derecho real. Vamos entonces ahora a ir al segundo grupo de derechos reales. Bueno, ahí tenemos en la diapositiva, como quien retomamos un poco la idea, que los derechos reales podían ser de propiedades o de servidumbre, como ya decíamos. Hoy en día, por ejemplo, ahí vemos la fotografía de una casa moderna. De repente, para llegar a esta propiedad, nosotros teníamos que pasar necesariamente por la propiedad de otra persona. Esto se da hoy en día en todas las grandes propiedades, especialmente en aquellas que se están construyendo últimamente, donde uno, para llegar al edificio que está al fondo, tiene que pasar por los ambientes o un pequeño pasaje, a través del cual puede acceder a esa propiedad. Entonces, la servidumbre real era una servidumbre pues de la propiedad. La servidumbre, en cambio, de usufructo era simplemente gozar de los beneficios y los frutos que una propiedad nos da. Bueno, en el segundo grupo tenemos los derechos reales creados por el pretor o la legislación del imperio. Estos derechos reales, llamados derechos reales pretorianos, se relacionaban también con la propiedad bonitaria, con la hipoteca, que era un derecho netamente pretoriano y que fue creado por los romanos justamente para garantizar otras obligaciones, y el derecho de enfiteutis o de superficie y el jus in agro litigandi, derecho imperial. Es decir, estos derechos estaban relacionados a ese nivel, a nivel de pretorianos, a nivel del imperio. Eran derechos que de alguna manera limitaban la propiedad y hacían que el pretor, o en todo caso el emperador, pudiera hacerse uso de estos frutos, de estas propiedades. Estas propiedades también podían darse en garantía de algunas otras obligaciones. Digamos que un romano quería prestarse dinero de otro, tenía que tener una garantía. Los emperadores romanos crearon la hipoteca. Exacto, como te puedes dar cuenta, la hipoteca no es una institución moderna, ni tampoco perteneciente al sistema financiero. En realidad la hipoteca como institución existe desde la época romana, cuando uno garantizaba una obligación de hacer o de entregarle dinero a través de una garantía de la tierra. Para eso tenía que acreditar la propiedad, tal y como se hace hoy en día. Sigamos. Las tierras, por ejemplo, la superficie, eran creados por la legislación del imperio. Todo lo que era las tierras y en el imperio romano eran creados y regulados por la legislación del imperio. En realidad, como veremos más adelante, no existía tierra libre en realidad en el Estado romano.
Se entendía que la propiedad era ejercida por los pretorianos y por los ciudadanos romanos y que todo lo que ella contenía, incluso la riqueza, era parte de esa persona. El imperio o el Estado podía ejercer también propiedad en aquellos terrenos que iba conquistando y que no tenían dueños aparentes. El Estado entonces era dueño y propietario de todo lo que podía conquistar. Por eso se decía que existía la propiedad del Estado o la propiedad del emperador. Las cosas, cuando hablamos de ellas, ya no hablamos de tierra en sí, estamos hablando de objetos físicos que se podían mover en el mercado. Hoy en día, pues, hablar de las cosas latamente significa hablar, pues, de una silla, de un sillón, de un vaso con agua, de una computadora. En aquel tiempo podíamos considerar que las cosas eran las sillas, las mesas, algún bien mueble que ellos podían adquirir, alguna clase de maquinaria de aquel tiempo, e incluso los animales. Se entendía también que la res, o sea, las cosas, podían ser aquellos esclavos que no eran emancipados y que dentro de la categoría de ellos formaban parte de la última forma de esclavitud. Es decir, de aquella que no tenía amo, de aquella que no tenía un propietario y que obviamente no tenía un apellido y no tenía posibilidades de emanciparse, puesto que no tenía un propietario que alguna vez lo emancipe. Ellos llamaban en latín las cosas con la palabra res. Todo lo que existe físicamente era res, exceptuando a las personas. Obviamente usted se preguntará, ¿y qué fue de los esclavos que eran también personas? Recuerda que en la legislación romana, que buscaba también equiparar los derechos humanos de alguna forma, el esclavo era res. Lógicamente, usted entenderá que era algo humano, pero en aquel tiempo era algo aceptado, no solamente por el Imperio Romano en realidad, sino por todas las culturas y por todos los estados que en aquel tiempo existían, si se pudiera llamar estados, en la etapa histórica de la humanidad. Las cosas para los romanos también tenían cierta clasificación. Tenemos que entender que no solamente la propiedad y el derecho real en sí tenía cierta normatividad. Ellos necesitaban clasificar las cosas para poder legislarlas, para poder ordenarlas, para poder determinar la forma en que se iba a manejar esas instituciones. En la diapositiva podemos ver, por ejemplo, la primera clasificación de las cosas. La primera clasificación que los romanos tenían acerca de las cosas era la res in patrimonium y la res extra patrimonium. Las primeras podían ser aquellas conocidas como el patrimonio de una persona porque tenían un valor económico. La segunda no podían ser objeto de apropiación. Era lo que llamaba res nullus. Por ejemplo, las sepulturas, las propiedades relacionadas con temas de la universidad, las propiedades relacionadas con la santidad de las cosas o con las cosas espirituales. La res patrimonium, en todo caso, eran aquellas cosas que un ciudadano romano podía hacer suyo, podía usar, enajenar y podía hacer una serie de transacciones sobre ella y que otro podía también adquirirla a través de las ciertas formas de tradición y desecho o de cesión que ellos entendían y conocían en su época. Las res extra patrimonium, en todo caso, eran aquellas que no se podían vender, aquellas que eran innato del ser humano. Podíamos nosotros considerar como parte de esas cosas que no pertenecían al patrimonio, nuestras sepulturas, aquellas cosas dedicadas a nuestros dioses, aquellas cosas santas, que en todo caso, pues, desde un punto de vista panteísta, le pertenecía al dios, o le pertenecía a la naturaleza misma, según la ideología religiosa que existía en el momento. Es interesante entonces diferenciar o apreciar esta diferenciación que tenían los romanos y compararla con aquella forma de pensar que tenemos hoy en día, donde entendemos que hay bienes y cosas que son del mundo físico que pueden ser transferibles y que hay bienes y cosas que no pueden ser transferibles por su innato accesoriedad a derechos sumamente personales. Sigamos adelante. Entendemos entonces que la segunda clasificación que hacían los romanos era la res in patrimonio, que comprendía varias categorías, como son, por ejemplo, los muebles, las res móviles, es decir, aquellos bienes que se podían mover, como quizá un bote, ¿no?, una carreta, los animales, los esclavos, ya mencionamos el tema de los esclavos, de qué manera se trataba, ¿no?, eran bienes que se podían mover, ¿no? El peculio, es decir, el dinero, era considerado como res muebles, o sea, propiedades muebles. Y como propiedades inmuebles o res inmuebles podemos encontrar las construcciones y los predios o los solares, ¿no? Las res soli o solares, de alguna manera, eran definitivamente inmuebles. Hoy en día,
Esta diferenciación apreciada por los romanos todavía se mantiene. El Código Civil peruano, por ejemplo, diferencia los bienes en bienes muebles y bienes inmuebles. Así que no fue idea de un peruano, fue idea de los romanos. Otra tercera clasificación de las cosas es la que podemos ver en la diapositiva. Vemos allí la res fungible y la res no fungible, la res indivisible y la res divisible. ¿Qué significa esto? En realidad son las cosas o bienes fungibles y no fungibles que hoy día estudiamos en la Facultad de Derecho. Y los bienes indivisibles y los bienes divisibles. Serán aquellas cosas que se pueden gastar y desaparecer en un solo uso, o serán aquellas cosas que a pesar que lo usemos no se gastan. Y serán también aquellas cosas que pueden dividirse sin afectar su totalidad, de aquellas que no pueden dividirse sin, por ejemplo, afectar su totalidad y afectar su valor. La indivisibilidad y la indivisibilidad, así como la fungibilidad y la no fungibilidad, serán características que diferenciarán ciertas cosas, ciertos objetos. Los romanos ya tenían esta idea y por eso la clasificaban en res fungibles y no fungibles. Sigamos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen en la que nosotros hemos querido más o menos ilustrarlos en esta época moderna, cómo llamarían ellos a ciertos objetos. Vemos había un conejito. A ver, vamos a tomar un pequeño examen. ¿Este conejito sería un res mueble o un res inmueble? Bueno, sí, como es un animal, sería un res mueble. Lo mismo con el osito panda que vemos. Sin embargo, aquellos muebles también que vemos aquí al lado también serían res mueble. No había una diferenciación entonces entre animales y cosas. En realidad, un res mueble era todo lo que se podía mover. Era la imagen, la idea, era el sustento de la creencia de la res mueble. La cuarta nomenclatura que tenemos en que se diferencian las cosas, o la res, como hablaban los romanos, era la res mancipi y la res nec mancipi. Es decir, en realidad no existe un criterio preciso para diferenciar la res mancipi de la res nec mancipi. Originariamente comprendía las cosas susceptibles de dominio y que podían tomarse con la mano. Es decir, cualquier bien u objeto que yo podía tomarlo con la mano y soltarlo, ¿no? Tomarlo y soltarlo. La nomenclatura que se refiere a estas cosas trataba de alguna manera de focalizar la atención a aquellos objetos sencillos de adquisición, generalmente aquellos que se transmitían por medio de la tradición, por la entrega. Los romanos entendían que habían objetos que podían transferirse en propiedad mediante actos sencillos de desligamiento de ellos, o también mediante actos formales y formalísimos que acreditaban la intervención de terceros e incluso algunas veces de testigos. La res mancipi y la res nec mancipi, en todo caso, serían aquellas propiedades sencillas de transmitir. La transferencia, como decíamos, se hacía mediante una solemnidad. Esta solemnidad se llamaba la mancipatio. Era una venta formal a la cual el derecho civil le atribuye el efecto de transferir la plena propiedad, entendiendo como plena propiedad la totalidad, inclusive aquellos accesorios que le pertenecían al principal. La res nec mancipi sería pues el pequeño ganado, los muebles, el dinero. Son cosas que no se pueden mancipar. Los romanos parece que no llegaron a comprender bien esta distinción. Y si los romanos no lo entendieron, pues nosotros estamos llamados a entenderlo. Se quería en realidad diferenciar las cosas por la forma en que se transferían, ¿no? Hoy día podríamos decir algo así. Cosas difíciles de transferir y cosas fáciles de transferir. Creo que en aquel tiempo habrá habido algún romano que haya reflexionado de esa manera para poder entender esta clase de diferenciación. Sigamos adelante. Bueno, por poner un ejemplo y para entender bien esto de la res nec mancipi. El ganado y el dinero, por ejemplo, son res nec mancipi. Son cosas que no necesitan de una formalidad de transferencia, que no necesitan la emancipación. El dinero se traslada de mano en mano. Y el ganado, pues a veces se intercambiaba por otro, ¿no? O a veces simplemente se pagaba un dinero en la mano y yo cogía la soga del ganado y me lo llevaba, ¿no? No necesitaba toda una formalidad, no necesitaba un contrato mancipi, sino por el contrario era no mancipi, o sea, no difícil de transferir, era fácil, sencillo, ¿no? Solamente con la entrega. Ahí les dejamos la vaca y el dinero. Bueno, tenemos una quinta diferenciación de cosas también, que es una muy interesante porque hasta el día de hoy nosotros podemos entender que esto nos ayuda a comprender, ¿no? La calidad de las cosas. Tenemos las cosas corporales y las cosas incorporales, lo que los romanos llamaban las res corporales y las res incorporales. Hoy es muy sencillo aceptar esta diferenciación y es fácilmente entendible a qué nos referimos.
Los primeros, por ejemplo, serán aquellos que tienen un ser real, objeto y físico, que tú puedes tocarlo, es percibido por los sentidos y de alguna manera pues existen en la realidad. Por ejemplo, los fundos, ¿no? Los fundos, el terreno, la tierra, la propiedad, las casas, tú lo puedes tocar, tú puedes ver ese objeto que existe físicamente en la realidad. Sin embargo, los romanos ya distinguían una cosa incorporal, la res incorporal, por ejemplo, la obligación. La obligación de entregar un bien que yo compraba era un derecho real, no incorporal. No se podía ver, estaba en lo subjetivo, estaba en lo mental, existía simplemente en el campo de lo legal, ¿no? Un derecho real, por ejemplo, de propiedad o de posesión, era también, tú no puedes tocar la propiedad, tú no podías pedir al Señor posesión que venga a hablar acerca de él, porque no existe. Son derechos subjetivos, derechos incorporales, que a pesar de que no existan como objeto físico en la realidad, generaban pues todo un movimiento de los tribunos y del sistema legal romano para que eso se cumpliera. Estos derechos entonces, o cosas corporales y cosas incorporales, existían ya desde la concepción romana, desde aquella época. Pero tienes que darte cuenta que se confundía con los derechos, ciertamente. Solo las cosas corporales para los romanos eran susceptibles de posesión. Lo que no era corporal, o sea, lo que estaba en lo subjetivo, en el mundo de la imaginación, en el mundo del campo de lo subjetivo, no podía ser materia de posesión. El sexto grupo que nosotros tenemos y que los romanos dividían era las cosas de comercio y las cosas extracomercio. Es decir, aquellas que podían negociarse en comercio de aquellas que no. Los romanos llamaban a uno de ellos res in comercio, es decir, el que estaba en el comercio, ¿no? Y al otro grupo le llamaba lex extracomercio. Es otra clasificación de los bienes basada en la posibilidad de ser o no objeto de una apropiación privada. En la primera categoría estarían todos los bienes mancipi y non mancipi, es decir, aquellos que se podían transferir mediante una formalidad o sin formalidad, pero que se podían transferir. Bueno, y en la segunda estarían los res divini iuris, es decir, las cosas sagradas, las cosas religiosas, aquellas que no podían comercializarse. ¿Y saben por qué? Porque ya tenía dueño, su dueño era Dios, así que no se podía comercializar. Fácil diferenciación, creo que no amerita mayor explicación. Hay derechos en el tema de los derechos reales que necesariamente tenemos que clasificar. Los romanos, cuando hablaban de derecho real, no solamente diferenciaban los derechos reales en las tres dimensiones que ya hemos explicado, es decir, aquella relacionada con el derecho civil, aquella relacionada con las facultades de los pretorianos, o aquella relacionada con la facultad, ¿no? Casi divina del emperador a ejercer un derecho real sobre algún bien. Ellos también clasificaban los derechos reales de otra manera. Por ejemplo, tenemos los derechos reales de crédito, ¿no? Y los derechos reales propiamente dicho. Ambos estaban colocados entre las cosas incorporales. Estos derechos incorporales, ¿no? Eran en realidad facultades que uno adquiría mediante ciertas contrataciones y mediante ciertos actos jurídicos. Facultades que la ley estaba obligada a amparar, a proteger y a hacer cumplir por el romano que se ve obligado contigo. Entonces aparecen dos figuras muy importantes que hasta el día de hoy existen, quizá ya en una visión más cósmica, más interesante, más amplia, pero en aquel tiempo fue su origen. Y estamos hablando del acreedor y del deudor. No acreedor de dinero solamente, o de un deudor de dinero solamente, sino acreedor de una obligación. No necesariamente al acreedor se le deberá deber un dinero. De repente al acreedor se le debe que le entreguen algo. El comprador, por ejemplo, que paga un precio a una persona para que le entreguen un ganado, era acreedor del ganado. Mientras que el que le vendía era acreedor del dinero que en realidad ya había recibido y por ende no tenía ya creencia por cumplir. Entonces, esta idea de acreedores y obligados forma parte del sistema jurídico del derecho romano y se crece y perfecciona a través del derecho real. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, usted puede ver lo siguiente allí, puede leer, el derecho real es una facultad que tiene una persona de sacar una utilidad o goce a una cosa en forma privativa. Es un jus in re, es decir, es un derecho que cae directamente sobre el objeto que ha sido nuestra creencia y que se debe imponer a todos, erga omnes, a todo el mundo significa erga omnes. Ejemplo, el derecho de propiedad y la servidumbre. Nadie puede venir a quitarme la propiedad porque es un derecho que se relaciona conmigo mismo. El Estado está obligado a proteger este hecho y si no yo mismo,
para que este derecho de propiedad, que es un derecho subjetivo, se oponga a cualquiera. Es decir, yo puedo oponer mi derecho de propiedad a cualquier usurpador que quiera venir a hacerse cargo de esta propiedad que me pertenece, que yo conduzco y que yo la he conseguido a través del emancipatio, o a través del acecho, o a través de toda cesión, a través de todas las formas que los romanos tenían para transferir la propiedad. El derecho real entonces genera esta facultad. Y si esto es el derecho real, obviamente la creencia y la deuda forman parte de esta ideología. Una diapositiva más. Podemos ver ahí. El derecho de crédito, en todo caso, es una facultad que pertenece a una persona determinada, llamada acreedor, frente a otra llamada deudor, para exigirle una determinada prestación consistente en un daré, o en un facere, o en otra cosa. Bueno, daré o facere sería una obligación de dar y una obligación de hacer. Haceré, hacer, ¿no? O en fin, otra cosa. La figura del acreedor, entonces, y del deudor, dentro del sistema de ideología del derecho romano, de los derechos reales romanos, es muy importante, porque será a través de la transferencia, es decir, de la emancipación, del acecho, será a través de ella en que surjan esas dos figuras. Al existir un sistema de transferencia de propiedades y de obligaciones, creación de obligaciones, entonces surge la figura del acreedor, ¿no? Y de aquel que está en deuda para cumplir esa obligación. Entonces, el derecho romano, desde ese punto de vista, ya era un derecho moderno. Vamos entonces ahora a hablar un poco acerca del patrimonio. Ya hemos hablado de la cosa, ya hemos hablado de los derechos reales, hemos hablado de las formas en que se clasificaron las cosas. Ahora, cuando hablamos del patrimonio, en todo caso estamos hablando de un conjunto de cosas. El patrimonio en realidad no le podía pertenecer a todas las personas en el sistema romano. Recordarás que en las unidades pasadas hemos estudiado a las personas en el derecho romano y cómo el ciudadano romano podía adquirir propiedad. También dijimos, si recuerdas, que en la legislación romana solamente había una persona que podía tener patrimonio, y ese era el pater familiae. El pater familiae, o el padre de familia, o el líder de un clan, o el líder, como tú recordarás, tenía hijos de sangre, hijos de adopción. El pater familiae, en la ciudadanía romana, que generalmente era un pretor, ¿no? Un ciudadano romano, era el único que podía tener patrimonio, y podía ejercer la facultad de tener derechos reales y tener derechos de créditos. Si leemos la diapositiva, podemos encontrar también que estos derechos reales y derechos de créditos eran derechos activos o derechos pasivos, que pertenecían solamente a una persona y que tenían obviamente un valor económico. Este valor económico se llama patrimonio. Los modos de transmisión del patrimonio son a título universal, mediante sucesión, mediante adrogación, mediante manus o mediante la herencia. Estas eran las formas de transmisión del patrimonio. La propiedad puede transferirse como el emancipatio, la iure cessio y la tradición. La tradición es la entrega directa de un bien. Aquel que entrega algo a una persona estaría transfiriendo la propiedad. Se entendía que así era. La iure cessio era la cesión de derecho, es decir, aquellos que a través de un documento, sin recibir nada a cambio, podían entregar un bien y transferir una propiedad. Y finalmente la emancipatio, que sería la compra-venta. Bueno, estas tres formas de transferir la propiedad nos dan a nosotros una idea importante de lo que era el derecho real o derechos reales en la época romana. Los romanos entonces habían desarrollado una clasificación que les ayudaba a poder manejar el tema de la propiedad y el tema que uno podía tener, la facultad que uno podía tener sobre ella. El uso, el disfrute, el poder comer de los frutos que uno mismo sembraba, el poder usar la casa que uno mismo construía, era protegido por las leyes romanas. Nadie podía tampoco transferir parte de estos derechos reales sin luego cumplir. La figura del acreedor y del deudor comenzaron a surgir en el derecho romano y obviamente las controversias y la dinámica de la sociedad romana hacían necesario la intervención del Estado para resolver muchos de estos conflictos. A Dios gracias, los romanos pudieron desarrollar un sistema de derechos reales que les pudo ayudar a salir adelante en cada controversia. Establecidas las leyes, los tribunos y los magistrados se unían a esas leyes y las hacían cumplir para resolver los conflictos. Los temas de las cosas como los animales, los muebles eran fácilmente resueltos a través de la normatividad romana. Quizá aquellos relacionados con la emancipatio y otras formas de transferencia formal eran quizá los más complicados de resolver, pero en todo caso la ley de las 12 tablas y todas las normas que regían al Imperio Romano en aquel tiempo había establecido ciertos parámetros de formalidad.
la presencia de testigos, la presencia de un sacerdote, la presencia de otros pretorianos en el negocio de pretores, de alguna manera daba formalidad a aquella transferencia, de modo que uno adquiriera ese derecho real y lo pudiera oponer erga omnes, es decir, lo pudiera oponer a todos aquellos que quisieran hacerlo sin tener la licitud y la legitimidad para poder hacer uso de ese derecho. Cada romano tenía entonces esa facultad, pero solo los ciudadanos romanos podían tener y manejar lo que hoy conocemos como patrimonio. Ese patrimonio en todo caso era la base para la diferenciación en el desarrollo social. En realidad el patrimonio era la base de una sociedad romana y de los escalafones sociales que existían en ellos. Y algo más, los romanos tenían ya un concepto claro de lo que era la propiedad. La propiedad, ¿ve? Ese ente, esa institución que a través de los siglos ha creado incluso mucha ideología, ha creado muchas ciencias sociales. La propiedad marca hoy en día también el mundo neoliberal. La propiedad ha marcado alguna vez, y su limitación, el tema del mundo socialista, de las ideologías que han acompañado al mundo. ¿Quién creó la propiedad? Existe desde hace mucho tiempo. ¿Quién la legalizó? Fueron los romanos. Gracias por acompañarme en este primer tema. Esperamos verlos inmediatamente en el tema que sigue.